Hola, ¿qué tal? Hoy una nueva edición de este ciclo que empezamos en MTR, cómo mejorar los resultados de tu empresa, hoy con una alegría enorme, no por lo que está pasando, pero sí con quién vamos a hablar. Bueno, como todos ustedes vieron, hoy vamos a hablar de macro. Vamos a hablar de macro, hablar de macro en la Argentina. En general es interesante por las cosas que pasan, particularmente es fundamental. La semana pasada hicieron que nuestra charla sea más interesante. Pareciera ser que el gobierno lo único que se preocupa es que cómo logramos que estas charlas sean más interesantes. Así que, y lo están haciendo fantásticamente bien. Hoy vamos a hablar con Marina del Poyeto. Marina, además de ser una amiga con quien nos conocemos ya hace muchos años, no sé si es mejor contar o no de dónde nos conocemos, pero hay que contar. Con Marina trabajamos juntos en la Secretaría de Política Económica hace muchos años, en el Ministerio de Economía en el año 2001. Ya saben un poco cómo terminó la cosa. Después de eso, yo me dediqué a las empresas. Pero ella está firme en la economía y creo que, qué sé yo, a mi parecer, es de las economistas realmente que más respeto, más serias, más profundas en sus análisis, más independientes. Así que me parece que va a ser muy interesante hoy poder hablar con ella. Directora de la consultora EcoGo, quien aparece en muchos lugares dando muchas proyecciones, opiniones, etcétera. Así que vamos a hablar con ella. Un placer, Marina, tenerte aquí. Agradecer también, obviamente, la alegría de que todo esto lo organizamos en conjunto con, bueno, Jessica Derman, con quien trabajamos en conjunto en MTR, ayudando a las pymes a que les vaya acá mejor, pero sobre todas las cosas, esto armándolo de la mano con Lara Feinburg. Así que, Lara, pilar central de este ciclo. Así que después de decirnos, ahora sí, puede aparecer Marina, a ver si Lari hace aparecer en cámara. Ahí está. Hola, estaba Marina ahí esperando para salir con todo esto y decime si no estabas emocionada, Marina, con toda esta presentación. ¿Valía la pena contar de dónde nos conocemos o mejor esa parte la evitamos? No, me trajo recuerdos parecidos a lo que uno está viviendo hoy de nuevo. Parecidos. ¿Qué época? Parecidos y la verdad es que quiero que hablemos un poco de esto porque también me parece que hay muchas cosas parecidas pero algunas distintas y eso hace que cuando las cosas son parecidas enseguida los recuerdos nos traen y nos llevan a hacer más o menos las mismas cosas y a veces hay que hacer alguna cosa un poquitito distinta. Pero antes de meternos de lleno en eso, quiero aprovechar para empezar un poco del mundo, arrancar más del mundo para después meternos en Argentina, si te parece. Y entonces, para arrancar, ¿cómo veías la relación de los bloques de los países antes y después del corona? ¿Cambió algo después del corona la relación de fuerza de los países? Sí, todavía estás en un proceso, o sea, todavía no sabés cómo va a terminar el después del corona. El corona cambió muchas cosas. Lo primero que tuviste fue un experimento que no habíamos vivido en el pasado, que es de golpe sacar a la gente de la función de producción. La gente se quedó en sus casas, digamos, cuando el pico de contagio se disparó. Eso generó un shock de oferta inédito. El shock de oferta es una destrucción del producto gigantesco, que en el caso de Argentina acaban de salir los números del nivel de actividad del segundo trimestre, que da 20% de caída, 19% de caída. Y eso sí, parecidas. En esas épocas, ¿no? Eso sí, o sea, te diría que la caída esta es mayor que la que vivimos en ese momento. De nuevo, shock de oferta. O sea, mandaste a la gente a su casa para evitar los contagios
y la sacaste de la función de producción, sobre todo en sectores de servicios. Entonces lo que tuviste fue un derrape del nivel de actividad. Función de producción es que la gente no va a trabajar, eso es función de producción. La gente no va a trabajar, la gente sí, no hay oferta y en algunos casos no hay demanda, o sea, viajes en avión, no hay oferta y no hay demanda, turismo, de golpe tenían los hoteles vacíos, todas las actividades de turismo vacías, los cines vacíos, los teatros vacíos. Ese shock de oferta fue particularmente violento en el mundo en general. Para que te des una idea de la magnitud, el Fondo Monetario proyectaba a principios de año un crecimiento de la economía global del 3%, y en enero, cuando todavía nadie hablaba del COVID, y las últimas proyecciones del Fondo Monetario hablan de una caída de la economía global del 5%. O sea, tienes una corrección de 8 puntos en menos de 6 meses entre estadística y estadística. Esa corrección tan violenta en el nivel de actividades, esta situación tan inédita, te generó, o sea, que uno tendrá que visualizar 3 cosas, ¿no? Digamos, una es la dinámica de los contagios en sí, per se, mientras no haya vacuna, eran estas curvas que uno veía que subían, hacían techo en algún punto y empezaban a caer. En Argentina todavía estamos subiendo, se demoró, pero todavía está subiendo y todavía no hizo pico, a lo mejor sí en la capital federal o en la zona del AMBA, no en el total del país. La segunda tiene que ver con el impacto directo sobre el nivel de actividad de la cuarentena y cómo la economía empieza a recuperar en la medida que las cuarentenas se fueron abriendo en el mundo. Y la tercera tuvo que ver con el contagio financiero. El contagio financiero, acuérdense que allá por marzo, cuando todos se metieron en sus casas y estaban 90% de las fronteras cerradas en el mundo y había salido una cuarta parte de la población se había quedado en sus casas directamente, pero el resto tenía ciertos grados de restricciones. En ese momento tuviste una toma de ganancias generalizada. La caída en las bolsas a nivel global rondaba el 30-35%, el S&P, el Nasdaq, todas las bolsas caían por igual. No funcionaban como refugio de valor ni el oro, ni los bonos del Tesoro americano. La recomendación allá por fines de marzo era callen las cuentas. Los precios de los commodities se desplomaron, fundamentalmente los commodities asociados a la movilidad, lo que tenía que ver con el petróleo. La caída del petróleo fue inédita, llegaste a tener valores negativos del petróleo allá por abril, y a partir de ahí lo que tuviste fue un accionar de los bancos centrales inédito. En el mundo desarrollado lo que tuviste fueron gobiernos poniendo plata en la calle para tratar de evitar que se caigan las empresas y para que las familias sigan teniendo ingresos, y en simultáneo eso lo financiaste con una inundación de liquidez por parte de los bancos centrales, básicamente poniendo, digamos, moneda en la calle, si querés, para decirlo de alguna forma. Esa inyección de liquidez lo que hizo es que aún cuando ni los contagios habían empezado a ceder y los niveles de actividad empezabas a mostrar la estadística de desplome, empezabas a tener una recuperación muy violenta de los activos financieros. Ya hoy tenés bolsas que recuperaron todo lo que cayeron, con precios de las tecnológicas que están por encima. De hecho, hoy estás teniendo una corrección de esos niveles tan altos, porque de nuevo las bolsas se anticiparon a la recuperación del nivel de actividad. Entonces tenés empresas que valen lo mismo que valían antes con actividades que no estaban. O sea, los commodities volvieron. Hoy tenés una soja, digamos, en lo referente a la Argentina, digamos, que vuelve a valer $3.80, valía $300, el barril de petróleo volvió a $40, valía negativo. Y entonces digo, en esta dinámica, vos lo que tenés es, acordate que el año pasado tuviste durante varios meses la disputa entre Estados Unidos y China por cómo se manejaba en el mercado, lo que llamamos la guerra la guerra comercial. Esa guerra comercial iba y venía, ¿no? Con Trump que presionaba y después frenaba, presionaba, frenaba, presionaba, frenaba. Tuviste algún evento de devaluación del yuan que te generó, digamos, distorsiones en el mercado, ¿no? Digamos, volatilidad en el mercado. Bueno, esa guerra comercial en mitad de la pandemia como que se frenó básicamente porque, de nuevo, si el año pasado lo que te pasaba era que te sobraba productos y te faltaban mercados, había una pelea por los mercados, este año lo que te pasó fue lo opuesto, de golpe te faltaban productos y te sobraban mercados. De hecho, tuviste una pelea por los insumos médicos, una pelea por, digamos, los barbijos, por los respiradores, hubo, digamos, una dinámica.
En el medio, lo que tenés es una elección en Estados Unidos, que se dirige en noviembre de este año, con una particularidad, que es que hace 3 meses atrás las encuestas daban ganador a Biden, después del lanzamiento de la campaña, en la medida que las cuarentenas empezaron a aflojar y la economía empezó a recuperar y el nivel de desempleo empezó a caer, digamos, la figura de Trump vuelve a subir, y si bien Biden todavía está por encima en las encuestas, están yendo un poco cabeza a cabeza. Y en esta disputa, digamos, de cómo se reparte el mundo, vos tenés una discusión, digamos, si en algún momento, frente a esta inundación de liquidez y esta dinámica de un dólar debilitándose, no necesariamente algo frente al resto de las monedas, o sea, el euro, digamos, el yen japonés, empiezan, si querés, a ganarle, digamos, este espacio al dólar. La devaluación del dólar se le está dando fundamentalmente respecto al precio de los activos, o sea, la recuperación de los valores tiene que ver fundamentalmente con esta inundación de liquidez, donde hay cierta cobertura respecto a la dinámica del dólar. Ahora, en este posicionamiento todavía no está jugado, o sea, es probable que en algún momento China tome el lugar, digamos, que hoy detenta Estados Unidos y que lo viene detentando, si querés, después del final de la Segunda Guerra Mundial y después de los acuerdos de Bretton Woods, donde el dólar era la moneda de referencia, digamos, para todas las transacciones comerciales. Hoy empieza a declinar, no demasiado significativamente. China está haciendo un trabajo en ese sentido, digamos, China está haciendo inversiones muy fuertes de capital afuera de China, si querés, en la ruta de la seda, en los países de la periferia europea, en África, en América Latina, y está al mismo tiempo haciendo una inversión desde el punto de vista de tratar de poner a su moneda como medio de cambio global, o sea, empezando a disputar al dólar muy por detrás, todavía muy por detrás, pero está poniendo yuanes dentro de los bancos centrales. En Argentina hay 18.000 millones de dólares de las reservas que son parte del swap que tenemos con China. Y entonces, digo, esta disputa empieza, si querés, a crecer, y lo que empezás a ver, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con política exterior americana, es este miedo a que China tome la delantera, digamos. Una de las cosas que he visto recientemente, la semana pasada, fue la elección del BID, donde el Banco Interamericano de Desarrollo siempre estuvo manejado por un latinoamericano, y esta es la primera vez que Trump rompe esa discusión y pone, digamos, a un americano, a Claver, a dirigir el organismo. La semana pasada fue la elección, digamos, él es el nuevo presidente del banco, pero de nuevo, es esta disputa entre Estados Unidos y China, donde, digo, la disputa se va a seguir dando, digamos, hay analistas políticos que te dicen esas disputas siempre se terminaron dando con una guerra de por medio. Desde que las armas nucleares aparecieron, las guerras de alguna forma tan radicales desaparecieron, pero bueno, la disputa está, y la discusión es cómo las economías se posicionan frente a una disputa que sigue estando, y donde, de nuevo, la política exterior de los países, y sobre todo la política de inversiones y la política de apoyo, en el caso de Estados Unidos, es el que controla el Fondo Monetario, de alguna forma. En el caso de China, es el que te controla, en el caso de Argentina, digamos, una tercera parte de tus reservas. Bueno, la pregunta es cómo te posicionas frente a un mundo que empieza a ser bipolar, y que probablemente sea bipolar durante algunos años. No luce que esa discusión se resuelva tan rápido, pero te agregaré una sola cosa más. China tuvo un crecimiento vertiginoso a lo largo de los últimos 30 años. China creció durante más de 25 años a tasas del 10%, con lo cual China pasó de tener un PIB per cápita ridículamente bajo, a tener un PIB per cápita, digamos, intermedio entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Tiene 1.300 millones de habitantes. En términos de tamaño de la economía china le empieza a disputar, ya es la segunda economía global, y le empieza a disputar, si querés, el rol a Estados Unidos, pero bueno, con mucha más gente, con lo cual en términos per cápita está todavía bien por detrás. Pero esa tasa de crecimiento china, que te acordás, la tasa de crecimiento que teníamos en la Argentina en el inicio del kirchnerismo, esas tasas de crecimiento del 10% por año acumuladas durante tantos años,
empezaron a decaer. Ya después de la crisis financiera anterior, China empieza a crecer más parecido al 6%, con un cambio muy violento en la composición de su crecimiento. Inicialmente eran las exportaciones, después empezó a hacer la inversión, sobre todo la inversión pública, que te generó un problema, una burbuja de crédito, que todavía tenés ese problema dando vueltas. O sea, los bancos chinos tienen 200 puntos de crédito a PIB, y fundamentalmente lo que estás viendo en el último tiempo es, bueno, una discusión de cómo puede pasar de una economía que creció primero vía exportaciones, después vía inversión, a una economía que crezca vía consumo interno, en un país que tiene, si querés, una clase media creciente, digamos, si querés, es el país con mayor número de millonarios del mundo en términos, digamos, de personas que salieron de la economía rural y pasaron a la economía urbana, bueno, y con costos laborales que ya no son tan bajos. Entonces, digo, hay una discusión no menor, y lo último que te agregaría es, la pandemia te generó una situación que no sabemos cómo va a terminar, pero te va a poner en juego el esquema de globalización con costos chinos, con costos asiáticos, si querés, bajos, costos asiáticos bajos que inicialmente eran China, después China empezó a diversificar su producción hacia los países de alrededor, digamos, con costos más bajos, pero, digamos, la pandemia, digamos, y la necesidad de disponer, digamos, ¿no? Digamos, el problema que te generó las cadenas globales de producción, la dificultad para tener insumos chinos, digamos, cuando arrancó el COVID, si querés, genera cambios en la dinámica de muchas de las empresas, y es probable que haya esquemas de cadenas de valor más regionales. Hay que ver cómo se termina de dar eso, pero sobre todo la principal disputa que va a haber entre Estados Unidos y China tiene que ver con la carrera tecnológica. Ahí está la discusión sobre el 5G, y ahí está la discusión sobre en qué medida el mundo desarrollado, el mundo, si querés, occidental, permite que China entre dentro de sus hogares a través de las tecnologías, porque una cosa era que entre con productos físicos y otra cosa era que entre directamente, digamos, bueno, la discusión la tuviste con TikTok. O sea, TikTok la vez pasada, hace un mes atrás, se vendió a Microsoft, y básicamente tiene que ver con la información que tienen este tipo de empresas tecnológicas sobre la población. Eso quería preguntar. Posiblemente el salvataje que tuvieron los países, Estados Unidos, todos en términos monetarios, ¿cuánto fue en relación a lo que fue el salvataje de la subprime en el 2008? Fue más grande, pero sobre todo más rápido. O sea, con lo cual tuvo un impacto fenomenal. Ese impacto definitivamente se exporta, en general se exporta, y lo vivimos el resto de los mortales. Naturalmente el impacto que tienen los activos, y vos decías, después de las caídas de los activos tuviste una recuperación fenomenal, tanto de los commodities como principalmente las acciones tecnológicas, y hablabas de esta relación de pelea China-Estados Unidos principalmente por las cuestiones tecnológicas. En el mundo tecnológico entiendo que posiblemente también la recuperación de las tecnologías tiene que ver con el uso intensivo de tecnología durante la cuarentena, cosa que un montón de gente aceleró mucho esos procesos, y eso hace que independientemente de donde uno esté, pueda entrar a competir desde cuestiones tecnológicas, independientemente si sea China, Estados Unidos o Argentina o América Latina, pero por otro lado también hace falta la producción física. Y en ese sentido las cadenas de valor, decía, se volvían un poco más locales. ¿Cómo juega esa relación? Mundo físico, mundo tecnológico, emisión de Estados Unidos hacia Latinoamérica y principalmente Argentina. A ver, digo, me parece que México es un principal beneficiado de esta historia. El resto de América Latina no me queda tan claro. O sea, América Latina te diría que es uno de los continentes más perjudicados en esta nueva globalización. Te diría, hay dos canales, ¿no? Digamos, uno es el canal financiero propiamente dicho, digo, la liquidez volvió. En abril
todos los países vecinos fueron al Fondo Monetario a pedir la ayuda, digamos, cuando se les había, digamos, roto el acceso al crédito. En junio, julio, todos volvieron al mercado de crédito a tasas relativamente bajas. De hecho, Argentina y Ecuador reestructuran su deuda en agosto. Pero digo, lo que tiene que ver con las cadenas globales de valor, digo, hay que ver, digamos, cómo termina esta historia. Hay que ver, es probable, digamos, que haya un traslado de la producción de Asia hacia otros continentes, digamos, pero de nuevo, sobre todo con una cuestión de cercanía a costos, te diría. Pero me parece que la principal ventaja que tenés ahí es la que tiene que ver con todo lo que viene detrás de lo que es la industria del conocimiento, o sea, todo lo que te generó la virtualidad en la pandemia, sobre todo en lo que es la venta de servicios. O sea, esto de que podamos tener esta charla virtual era algo que no era muy pensado. O sea, hoy hay charlas virtuales de lo que quieras y las charlas virtuales se pueden hacer con personas que estén en el mismo país, en la misma ciudad, o que estén a miles de kilómetros de distancia, y enseguida podés armar un Zoom y juntar gente. Las escuelas y las universidades dejaron de, si querés, también arrancaron con la virtualidad, y la posibilidad, si querés, de vender servicios es enorme. Todos los que son sectores de software, todos los que son sectores de conocimiento, o sea, digamos, que tiene que ver con el back office de empresas, o sea, hay toda una industria que es gigantesca, que estaba creciendo a tasas muy altas, pero me parece que la virtualidad le genera, digamos, una explosión, y ahí yo creo que sí hay una oportunidad, digamos, para lo que es América Latina, sobre todo porque tiene el mismo uso horario que Estados Unidos, a diferencia de lo que es, yo qué sé, si querés la India, que es India, digamos, o algunos países asiáticos, digamos, que son, digamos, polos con los que competís. En el caso particular de Argentina te falta mano de obra, o sea, tenés un tema de te sobra mano de obra en general, pero te falta mano de obra calificada. Hay oportunidades, te diría, más micro que macro, pero empieza a haber oportunidades sin dudas, digamos. Es un mundo nuevo donde o te adaptás al mundo que viene o tenés chances de perder el tren. O sea, hay Thomas Friedman, en un reportaje con Fontevecchia hace un mes atrás, más o menos, decía, este es el mayor proceso de destrucción creativa de la historia, ¿no? Citando a Schumpeter. Y de alguna forma decía, bueno, digamos, dependerá de cómo los países se adapten a esa nueva realidad. Va a haber empleos que se destruyan, va a haber sectores enteros que se destruyan, pero va a haber nuevos sectores que emerjan y va a haber nuevas posibilidades. En términos micro, de nuevo, en términos macro, la pregunta es cómo los países manejan esa nueva economía sin generar un conflicto desde el punto de vista de la gobernabilidad, sobre todo en las democracias liberales, ¿no? Donde el descontento, digamos, que genera a lo mejor un aumento violento del desempleo, bueno, que puede generar cambios violentos en los tipos de gobiernos, ¿no? Digamos, algo que ya venía ocurriendo, si querés, antes de la pandemia, pero mi sensación es que la pandemia te lo aceleró. O sea, los cambios son realmente muy violentos. Muy violentos. Estos cambios tan violentos se parece, digo, en buena medida, lo que estamos viviendo cercano a una guerra sin destrucción de capital, sin destrucción de ciudades, de fábricas, de empresas, de rutas. Y posiblemente algunos países con esta destrucción creativa schumpeteriana puedan recuperar y reconvertirse rápidamente. Argentina viene de desequilibrios históricos y en el medio de eso le agarra el corona. Para como veníamos, nos pega el corona. Que estos desequilibrios enormes, más estos nuevos desequilibrios, más este cambio del mundo con estas oportunidades, ¿hacia dónde vamos? ¿Por dónde arrancamos todo este análisis? Justo agarraste en un día complicado, ¿no? En un día donde parece que todo derrapa. Ese es un poco la sensación y el temor, ¿no? La sensación es, uno empieza a escuchar estas cuestiones y pareciera ser que no hay fondo, pero conocemos muy bien estas historias y sabemos que en algún momento, cuanto peor, mejor, y las recuperaciones en algún momento arrancan. Lo que pasa es que veníamos esperando eso hace tiempo.
Sí, yo lo que te diría es, la verdad que la Argentina es en alguna medida una tragedia en términos de crecimiento tendencial. O sea, Argentina, así como decía que China crecía a tasas muy altas, multiplicó su producto, Argentina crece a tasas muy bajas. O sea, en términos tendenciales, la Argentina es una tragedia, con un ciclo, como vos decís, que es particularmente pronunciado, digamos, con caídas muy pronunciadas y con recuperaciones, si querés, muy rápidas, alrededor de una tendencia, o sea, exactamente lo opuesto a lo que nos recomienda, lo que uno aprende en la facultad. En la facultad uno aprende a maximizar la tendencia y minimizar el ciclo. Bueno, nosotros hacemos todo lo contrario. Es cierto, digamos, que las caídas no son al infinito, o sea, digamos, la destrucción, digamos, en algún momento hace piso y la economía va a volver a crecer. La pregunta es cuán cerca o cuán lejos está ese piso. Yo la interpretación que tenía era que el problema que vos tuviste es una economía que como maximizó el crecimiento, digamos, las tasas chinas que tuviste entre 2003 y 2011, si querés, con el impasse que fue la crisis financiera global, pero la economía sacando la crisis financiera creció a tasas promedio del 8% por año en esos años. Bueno, ahí para crecer a esas tasas 2010-2011 y el kirchnerismo recuperar el caudal político que había perdido en 2009 con la crisis financiera, de alguna forma perdió el superávit, perdió los dos superávits, los superávits gemelos que eran los que le estabilizaban, si querés, la economía. ¿Cómo perdió los superávits? Bueno, básicamente había que ganar la elección. Para ganar la elección había que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Para ponerle plata en el bolsillo a la gente, el kirchnerismo 2010-2011 hizo lo que nosotros llamamos macrocidio. Subió 2 años seguidos el salario 50% en dólares, subió 50% en dólares, subió al 30% por año con el dólar congelado y las tarifas congeladas. Y esa dinámica lo que te permitió fue un éxito político y una economía que te pierde el superávit de las cuentas externas, aun cuando los precios de los commodities todavía eran bastante favorables. A partir de ahí vino el cepo, ese fue el cepo que tuviste en 2012-2015, y a partir de ahí la economía dejó de crecer. Tuviste un estancamiento crónico que te duró entre 2012 y 2017, con ese ciclo particular donde la economía crecía en los años electorales y caía en los no electorales, o sea, cayó en 2012, en 2014, en 2016, piensen en las ventas que han tenido en esos años, y después cayó en 2018 y 2019, pero eso fue una toma de ganancias agresiva y la economía se desploma, y la economía crecía en 2013, al kirchnerismo no lo alcanzó para ganar la elección de medio término, gana Massa, y Massa generó cierta estabilización en ese año. Crecimos en 2015, que fue el año de las elecciones, tampoco le alcanzó para ganar la elección. Mi sensación es que no fue la economía lo que hizo perder la elección, sino que lo que fue la política, fue Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Creció de nuevo en 2017, a Macri le alcanzó para ganar la elección de medio término, y en 2018 tuviste una toma de ganancias muy agresiva. Cuando llega esa toma de ganancias, Argentina tenía 5 puntos de déficit en cuenta corriente, tenía un déficit fiscal de casi 5 puntos del PIB, pedíamos de prestado, se cortó el crédito y de vivir de prestado pasamos a tratar de pedalear en el aire. El Fondo Monetario nos ayudó, esa ayuda del Fondo Monetario no te sirvió para estabilizar, en gran medida por mala praxis del gobierno que financió la salida de capitales, pero fundamentalmente por una estrategia política del gobierno de Macri, que lo que quiso hacer fue competir contra lo que yo llamaba el abismo en ese momento. ¿Te acuerdas? Una elección entre el caos y el abismo. Cristina decía, Macri es el caos, Macri decía, Cristina es el abismo. Y esa dinámica te llevó a un derrape, o sea, tuviste un desplome del nivel de actividad entre el primer trimestre de 2018 y el arranque de esta gestión, se acumuló 7%, digamos, está acumulado. O sea, fue una recesión que parecía a la de 2008-2009, pero mucho más larga, y era, si querés, una tercera parte de lo que había sido la recesión de 2001. Eso fue hasta que arrancó el gobierno. El gobierno arrancó, el gobierno intentó, si querés, un plan de estabilización en el arranque, que tenía 3 patas. Tenía una pata fiscal, básicamente había cambiado, digamos, con la ley de solidaridad social, la indexación previsional, que era condición necesaria para equilibrar las cuentas fiscales, manejó la puja distributiva, o sea, manejó la inercia de lo salarial. Acuérdense que veníamos de 2 años de inflación de 50%, 2018 y 2019, y una caída de la capacidad de compra de los salarios del 20%, o sea, un desplome del salario real, y arrancó el intento de negociar la deuda, ¿no? O sea, fue esa negociación eterna de la deuda que arrancó con
con el envío al Congreso del proyecto de ley para negociar la deuda y terminó finalmente en agosto, a principios de agosto, con se dieron la mano con los fondos. En el medio tuviste de todo, tuviste la pandemia, tuviste todo lo que vino, esa volatilidad en el mercado internacional, ese derrape del nivel de actividad adicional, que hizo piso en abril. En los últimos 2 meses la economía empieza a rebotar desde el piso, o sea, en la medida que las empresas vuelven a abrir y la gente vuelve a la función de producción, vuelve al trabajo y empieza a consumir, digamos, esa recuperación aparece, pero todavía estás en niveles muy bajos, con muchos sectores donde todavía no apareció. De hecho, los colegios no abrieron, los chicos no van al colegio, digo, o sea, hay una movilidad que no está. Ahora, esa estabilización que vino, digamos, manejando la puja distributiva, finalmente arreglando la deuda, se te deteriora enormemente desde el punto de vista del agujero fiscal. Y el agujero fiscal empieza a molestar. ¿Por qué? Fundamentalmente porque Argentina no tiene forma de financiar el agujero fiscal. Entonces lo financia con emisión monetaria. Y esa emisión monetaria, al principio, se quedó en la economía, como la gente no podía salir, la gente guardaba los pesos, y esa emisión monetaria empezó, si querés, a generar ruido en términos de presión cambiaria. En parte por mal manejo del Banco Central, no voy a especificarlo porque es muy técnico, pero esa presión cambiaria te empezó a molestar. La expectativa era que el arreglo de la deuda te modere la presión cambiaria. El problema que vos tuviste en el medio es la política, que había arrancado con un discurso muy de centro, digamos, con Alberto Fernández citando a Alfonsín en el arranque de la gestión, y con un gabinete que decía es propio, empezó a girar, sobre todo a partir de Vicentín, la reforma judicial, la regulación de las telecomunicaciones, la ley de alquiler, la ley del impuesto a la riqueza, etcétera, 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 etcétera. Esa dinámica empieza, si querés, a escalar y termina, digamos, con un Banco Central que con una brecha cambiaria tan alta estaba vendiendo reservas y perdiendo peligrosamente el nivel de reservas, y la semana pasada tuviste una normativa cambiaria que pateó el tablero y reventó todo. Fue, digamos, si querés, un antes y un después. Básicamente la normativa cambiaria hace 3 cosas. Por un lado, frena la venta de dólar ahorro, pero mal hecho, porque digo, de alguna forma todavía hoy los bancos no están vendiendo dólares, con lo que implica, digamos, eso, digamos, para un país, digamos, que tuvo, si querés, un corralito en 2001. Pero las 2 principales medidas más complicadas fue, le limitaron a las empresas el acceso al mercado cambiario para cancelar deuda financiera, y eso reventó los precios de los bonos corporativos, y entonces el Banco Central le dijo a las empresas, yo te doy el 40% de lo que vence de capital, vos conseguiste el 60%, pero como te reventó los precios de los bonos y te disparó la tasa de interés, es más difícil conseguirlo. Esa es una. Y la segunda es, reventó el mercado de contado con liquidación, entonces te vuelve a fragmentar el contado con liquidación, que es esta operatoria de compra-venta de bonos, digamos, locales para dejarlos en el exterior, los dólares, compra de dólares contra bonos y venta contra, no digamos, pesos contra dólares. Y la verdad es que lo que tuviste desde el lunes pasado hasta hoy es que, lejos de comprimir la tasa de interés, que la expectativa era que la compresión de la tasa de interés de dólares te permita descomprimir la brecha cambiaria, con un Banco Central que podría haber vendido bonos en dólares para comprimir la brecha y retirar parte de los pesos de la economía, un Banco Central que subiera un poco la tasa de interés, o sea, digamos, un esquema de política más consistente en el marco de una negociación con el Fondo Monetario, y fundamentalmente frente a una señal de consolidación fiscal en la pospandemia. Bueno, digo, lo que tuviste fue un cocoliche donde el gobierno pareciera que perdió el grip, o sea, hay un problema, digamos, de gobernabilidad que empieza a aparecer con, si querés, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, Economía, Producción, empezándose a patear, digamos, el tablero, digamos, de quién es el culpable de lo que te pasó, pero fundamentalmente con una disparada en la tasa de interés, que pasó del 11,5 el lunes pasado al 15 hoy, con una disparada en la brecha, donde el contado con liquidación vale 150 pesos, y con una dinámica donde el Banco Central sigue vendiendo reservas, y con un gobierno que está como desorientado, o sea, que no sabe cómo cerrar filas para ir para determinado lugar.
Hoy llamó la atención Alberto Fernández anunciando un plan de financiación a la venta de electrodomésticos. No sé si hay alguien acá que venda electrodomésticos, no me quiero meter con el negocio, pero digo, particularmente una economía que le faltan dólares para un banco central que está perdiendo dólares, financiar el consumo de electrodomésticos sin estabilizar primero la economía, digo, realmente es muy cortoplacista. Y la verdad es que estás montado sobre una incertidumbre política creciente, donde parados a hoy, yo siempre decía, digo, tu tipo de cambio oficial era muy alto, el tipo de cambio oficial es 90% más alto que el de la convertibilidad. Hoy el salario en dólares oficiales es bajo, en brecha es inéditamente alto, o sea, tiene un tipo de cambio real que es más alto que el overshooting de la convertibilidad, el pico de la convertibilidad en el contado con liquidación. Ahora, de nuevo, digo, si el proceso de desmoralización de la economía se produce, digamos, en un contexto donde tenés muchos pesos y la señal es que va a traer muchos más pesos y no hay nadie tratando de estabilizar esa dinámica, bueno, de corto plazo la presión sobre el tipo de cambio oficial sigue estando, y si bien el gobierno con estas medidas lo que quería era ganar tiempo para no devaluar el tipo de cambio oficial, el riesgo de corrección cambiaria empieza a aparecer y el riesgo de correr un escenario de aceleración de la dinámica de precios empieza a aparecer. En Argentina está la visualización de eventos de desmoralización muy fuertes, o sea, nosotros tuvimos crisis en el pasado, digamos, el Rodrigazo, el Cigotazo, la hiper, el 2001, las crisis nunca se repiten, son todas distintas, y fundamentalmente en este caso no había necesidad de una nueva crisis para una economía que el ajuste macroeconómico lo había hecho, que le faltaba la corrección fiscal para que, de nuevo, bueno, o corrección fiscal o hacer los deberes para que el Fondo Monetario te financie la transición de la corrección fiscal. Pero acá terminaste pateando el tablero, digamos, no construyéndole la historia al mercado, que te pedía gritos, y en simultáneo, digamos, anunciando que, digamos, una retórica anti-austeridad que te está generando este brete. O sea, mi sensación es que de acá se sale con un ordenamiento de la política y no veo parada a hoy por dónde se da ese ordenamiento, o si ese ordenamiento se va a dar rápidamente. Me estás arruinando la pregunta, porque lo que te iba a decir es, por suerte, ves que hablo con vos, siempre pones algún escenario de estabilización, de convergencia, y algún escenario donde nos vamos la cosa va cada vez peor. Entonces siempre están esos escenarios, me queda claro cuál es el que no va a funcionar. ¿Pero ves algún camino sobre el cual el gobierno pueda trabajar en pos de generar un proceso de recuperación más rápido? ¿O hoy no ves ningún escenario posible? No, yo te diría, hasta la semana pasada yo pensaba que después de haber arreglado la deuda, después de haberle mandado la carta al fondo, después de haber hecho algunos trabajos fiscales, o sea, la dinámica fiscal de cortísimo plazo estaba mejorando. El financiamiento monetario de julio fue mucho menor que lo que había sido el financiamiento monetario de los 3 meses previos, mucho menor, o sea, por mes entre abril y junio se habían mandado casi 300.000 millones de pesos, que es casi un punto del producto, un 1,1 punto del producto por mes. En julio se enviaron 50.000 millones de pesos y en agosto se enviaron algo así como 100.000 millones de pesos. O sea, lo que estás viendo es un achicamiento en el financiamiento monetario, estás viendo un achicamiento en la dinámica fiscal de corto plazo, que yo pensaba que eso te iba a permitir, digamos, construir una historia para empezar a estabilizar. Ahora, lejos de haber hecho eso, te terminaste generando una bomba de tiempo, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces para volver atrás? Una vez que perdiste la credibilidad como la perdiste. Siempre hay forma de recuperar la credibilidad, pero mi sensación es que no vas a tener forma de recuperarla si no hay, primero, un ordenamiento de la política y fundamentalmente te diría un cambio de gabinete que a esta altura genera cierta ordenamiento de para dónde se va. Digo, de hecho, fíjate, digamos, que si miran un poco redes sociales o los medios, digo, la noticia de hoy a la tarde es el ministro de Economía, digamos, Martín Guzmán, en el arranque de la presentación de presupuesto, diciéndole en voz baja a Massa, pero lamentablemente con el micrófono perdido, bueno, ahora arranco con la zaraza. Bueno, digo,
es difícil volver de ese esquema, digamos, en este contexto de inestabilidad, si querés, con todos los medios, digamos, jugándote en contra. O sea, el gobierno, entre las decisiones que tomó, reguló las telecomunicaciones y se puso Clarín en contra. O sea, yo lo que digo es, el gobierno decidió dar todas las batallas juntas, o sea, se quedó prácticamente sin aliados en términos de construcción política, en un contexto de inestabilidad. O sea, el mercado te estaba pidiendo, o sea, no arreglaste la deuda. El Fondo Monetario le mandaste la carta y está dispuesto a sentarse a negociar con vos. La liquidez global, digo, más allá de la corrección de esta semana, sigue estando. Digo, las tasas de interés de Argentina eran de overshooting después de haber arreglado la deuda, el riesgo de default se derrite, porque no podés defaultear una deuda que no tiene flujo en los próximos años, con lo cual la tasa de interés debería haber descomprimido a niveles altos, o sea, a lo mejor descomprimía de 12 a, no sé, a 9, pero lo que te pasó es que pasó de 12 a 15, y de nuevo, y en un escenario donde hay un efecto puerta 12, donde todo el mundo quiere salir corriendo. Entonces, la pregunta es, ¿quién te pone el plafón? O sea, yo tiendo a pensar que la Argentina está lejos de ser Venezuela, o sea, es una tragedia en términos de tendencia, con este ciclo particular, pero con una clase media que de alguna forma estabiliza la política cuando se radicaliza para un lado o para el otro, o sea, pierden las elecciones, y en ese esquema, digamos, donde estás parado, hoy lo que estás viendo es una dinámica donde, de nuevo, el gobierno está girando, ¿viste? Girando incómodamente para un lugar, donde las preguntas que uno recibe como analista, digamos, yo siempre fui, si querés, de alguna forma tratando de mantenerme neutra, o sea, digo, la Argentina es un péndulo que va para un lado y para el otro, yo traté siempre de mediar el péndulo, pero te digo que una de las principales preguntas que recibo, digamos, hoy por hoy, es si Argentina no es Venezuela. Entonces, cuando estás explicando cada 10 minutos por qué Argentina no es Venezuela, la verdad es que tenés un problema. Yo creo que no lo es, pero en el medio hay un montón de gente que quiere saltar del charco. Esa era la última pregunta que te quería hacer. Después de reforma impositiva, impuesto a la fortuna, después de restricción de giros al exterior o compra de divisas, después de tanta cuestión de esta que estás contando, las noticias, los rumores, las conversaciones son personas, empresas que hablan sistemáticamente de irse a Argentina. ¿Es ruido o tiene esto efecto real en el largo plazo? A ver, yo te diría las dos cosas. Argentina es un país que no tiene moneda. No tiene moneda, con lo cual el peso sirve como medio de cambio, sirve como unidad de cuenta, o sea, sirve para las transacciones, pero no sirve para el ahorro. O sea, los argentinos compramos a lo largo de los últimos 10 años 150.000 millones de dólares. O sea, que es una tercera parte del PIB, que es ahorro de los argentinos, que en vez de estar financiando a través del mercado de capitales o a través de los bancos a la inversión, está financiando el resto del mundo. Ese es un problema, o sea, después lo que tenés es un montón de empresas que operan localmente, algunas locales, otras extranjeras, que de nuevo, digamos, que vinieron a la Argentina, si querés, frente a una expectativa, digamos, de crecimiento, digamos, y que no hubieran tomado la decisión de entrar a la Argentina, probablemente en este contexto. En este contexto no hay inversiones en ningún lado, o sea, en un contexto donde te sobra capacidad ociosa en el mundo, la verdad que no hay inversiones. Hay inversiones, si querés, en tecnología, hay inversiones en algunos rubros nuevos, pero no hay las inversiones tradicionales. La tasa de inversión a nivel global se desplomó. Y en Argentina también. Ahora, dicho eso, vos lo que estás viendo hoy por hoy son noticias en los medios de algunas empresas que se están yendo. LATAM. Bueno, LATAM, si querés, es un sector que tiene los vuelos frenados en la Argentina hace 6 meses. Donde, si querés, en la negociación sindical, en un contexto donde estaban frenados los vuelos, digamos, y con sindicatos, digamos, que también juegan en la aerolínea de bandera, digamos, donde los salarios los paga el sector público, si no te alcanza la caja de la compañía, y no te va a alcanzar la caja de la compañía porque no estás vendiendo vuelos, bueno, no aceptaron ningún tipo de flexibilización. En ese contexto, LATAM, que de nuevo, que tenía problemas a nivel global, digo, pues le cayó la actividad, o sea, se frenó el turismo, se frenaron los viajes de negocio, no sabés a dónde van a ir los viajes de negocio, porque probablemente que haya mucho menos, si podemos trabajar por Zoom. Bueno, digo, decidió cancelar operaciones en Argentina. Digo, Falabella, la otra empresa chilena, si querés, digamos, que fue noticia la semana pasada. La verdad que de nuevo también es un sector
donde probablemente el comercio digital, digamos, tienda a cambiar los modos de consumo de los argentinos. Probablemente no todo lo que pasó en mitad de la pandemia, pero sí va a cambiar respecto de lo que era la prepandemia. Y ahí lo que te diría es, en la prepandemia, y ahí lo que tenés es una empresa que tiene locales hace 6 meses cerrados. De nuevo, digo, debe tener una caída de las ventas a nivel global, o sea, bueno, decidieron cómo cierran, bueno, cierro la Argentina. ¿Por qué la Argentina? Yo qué sé, porque no me gusta el clima de negocio, pero fundamentalmente me parece que hay decisiones que tienen que ver con la dinámica del consumo y sobre todo con la caída en la capacidad de compra de los argentinos, o sea, la capacidad de fijar precios en la Argentina de corto plazo. Después tenés varios otros sectores, digamos, que también, digamos, empiezan a traer noticias. Algunas no son, digamos, de la pandemia, digamos, que quedan mediáticamente dentro de la pandemia. No sé, Saint-Gobain. Saint-Gobain cerró una planta en Mendoza. Digo, la planta que cierra en Mendoza es una decisión, digamos, que se había tomado mucho antes de que arranque la pandemia y que tenía que ver fundamentalmente con la producción de parabrisas, que se había tomado una decisión de inversión en 2013, que con la caída del mercado de autos de Brasil y con la caída del mercado de autos de Argentina habían decidido cerrarla, la cierran en febrero y las noticias aparecen ahora. Y así digo, yo qué sé, Globo, digo, bueno, hay un tema de, o sea, hay un tema de share, o sea, hay cuestiones micro, hay una cuestión, claramente la macro no te ayuda, pero hay cuestiones micro detrás de esa macro que no te ayuda y ese clima de negocios, bueno, que te pones si querés un listado de empresas que se empiezan a ir. Y después sí tenés un montón de sectores de nuevo, digamos, que no tienen espalda financiera para aguantarse. O sea, esto va a generar, digamos, concentración de empresas. Acá y en el mundo, acá si querés tenés una ventaja no menor, que es que hay muchas compañías que tienen, si querés, capital de trabajo propio. O sea, el ahorro no se canaliza a través del sistema financiero, no te financias a través de los bancos o del mercado de capitales como en el mundo normal, pero el capital de trabajo lo tenés. De hecho, en 2002... el capital de trabajo que te sacó de la recesión fueron los dólares propios que tenían los argentinos. Ahora, de nuevo, esos dólares no van a aparecer si vos no estabilizás la dinámica de la macro, y ahí es donde, de nuevo, digamos, no es lo mismo que vos aproveches el alineamiento de precios que tenés relativos ahora, donde los salarios son bajos, donde las tarifas están rezagadas, pero no tienen un rezago demasiado significativo, o sea, es manejable el rezago sin una disparada en las tarifas, con una nominalidad, o sea, con una tasa de inflación en la zona del 30 y pico, que esa tasa de inflación se te dispare y se te vuelvan a desacoplar los precios. Y ese riesgo está. O sea, ese riesgo de disparada en la inflación, de fogonazo inflacionario, aparece fundamentalmente porque lo que tenés es una presión cambiaria coordinada por un financiamiento del agujero fiscal para un país sin crédito, pero en un contexto donde la tasa de dólares se te dispare, y entonces no hay tasa de pesos que te haga querer quedarte en pesos, y entonces la brecha a 150 pesos es overshooting de acá a la China, pero de nuevo, es overshooting de acá a la China, pero digo, si todo el mundo quiere salir, es efecto puerta 12, o sea, el ejemplo que yo uso siempre es el del muro de Berlín, o sea, ¿cuánto costaba el taxi que te llevaba de Berlín Oriental a Berlín Occidental si todos se quieren ir corriendo? Bueno, o la política se alinea y encuentra, digamos, algún mecanismo para tratar de generar confianza, digamos, y evitar que la sangría de dólares siga estando, digamos, alivianando el cepo y bajando la brecha. Bueno, en algún momento, digamos, el tipo de cambio oficial va a pegar un salto, y hoy estás más cerca de lo segundo que de lo primero. Entiendo acá, entre esta cuestión de las explicaciones de las empresas que se iban, donde ponía sorprendentemente muchos más efectos micro que macro, y vas dando acá unos ejemplos y tenían más que ver con las cuestiones micro, en un contexto obviamente macro, que es complicado para Argentina, es muy complicado para Argentina y complicado para algunos países en el mundo. Posiblemente los efectos para muchos empresarios pymes que están aquí escuchándonos, podría ser hasta en cierto punto alentador de pensar que la reinversión del modelo de negocio particular podría, independientemente del contexto, ser consistente en un proceso de recuperación, posiblemente individual, no sé si a nivel macroeconómico, pero sí a nivel de empresas de distintos sectores de actividad. Y entonces,
eh, para entender sobre todo más esta macro, este panorama que estás contando, bajándolo a empresario pyme. Dos cuestiones. Primera, ¿qué sectores de actividad, algo fuiste contando, pero qué sectores de actividad ves que son viables bajo el nuevo contexto económico que se viene? ¿Y cuáles son las variables que un empresario pyme debería estar monitoreando para entender el ciclo hacia dónde vamos? A ver, yo lo que diría es, el gobierno tiene, si querés, una alianza de clase, digamos, y tiene una visualización de que, digamos, de lo que era el modelo sustitutivo de importaciones, donde, digamos, lejos, si querés, del intento de apertura, que no fue tan apertura, pero, digamos, que tuviste durante el gobierno de Macri, pero sobre todo con los viajes al exterior, digamos, y la compra de productos en el exterior, digamos, y ahora con la pandemia no la tenés, ahí tenés sectores, digamos, donde las ventas empiezan a subir. Mi sensación es que no es una estrategia duradera, o sea, parece que son sectores que son altamente dependientes de los insumos importados, con lo cual, digo, finalmente va a seguir contra el balance del Banco Central, o sea, me parece que es una estrategia que no podés obviarla, porque no podés destruir sectores todos juntos, digamos, pero no es una estrategia duradera en términos de capacidad de generación de dólares de la economía. Al mismo tiempo tenés precios relativos que hacen que Argentina, digamos, en la foto esté bien. El problema es la película. Entonces digo, porque vos me podés decir, bueno, yo hoy hago, digamos, una proyección de mi flujo de fondos y gano plata. Ahora, no tengo la menor idea de si el año que viene, cómo va a estar los tres precios básicos, el dólar, las tarifas y los salarios. Entonces, vos me podés armar un escenario donde la inflación es 70, después armar un escenario donde la inflación es 50. El de 35, digamos, con esta dinámica cambiaria la caché. De nuevo, hay que ver cómo se ordena la política. O sea, necesitas ver cómo se ordena la política, pero hoy está desordenado. O sea, hoy el hecho es que está desordenado. Y entonces, de nuevo, digo, sectores con capacidad para generar dólares, hay varios. Ahora digo de nuevo, sector, digamos, típico, no con capacidad para generar dólares, digo, sector típico ahora voy a eso, digo, típico de recuperación a la salida de una recesión es la construcción. La construcción residencial es lo que te sacó en 2002, o sea, la dinámica de la construcción, digamos, partiendo de precios, de costos de la construcción ridículamente bajos y precios de la vivienda muy bajos que empezaron a subir de la mano de los costos, te permitió, digamos, seguir ese proceso durante muchos años a la salida, digo, hasta 2010, 2011, 2012, digo, todavía, después con el cepo un poco se agotó, pero entonces eran los dólares, los que o sea, cuando hacías la cuenta al dólar celeste, ¿te acordás? Digo, volvías a tener algún tipo de viabilidad económica. Hoy tenés costos de la construcción ridículamente bajos. Lo que tenés es incertidumbre sobre el precio de venta de los inmuebles. En un país como la Argentina, donde el ladrillo fue refugio de valor, entonces los pesos van a buscar alocarse en algún lado y probablemente busquen alocarse en la construcción. Ahí tenés un desfasaje temporal entre el proyecto, la construcción y la venta, ¿no? Sí, y la renta del alquiler, porque digo, al mismo tiempo le pusiste, digamos, digamos, le fijaste la renta del alquiler en una economía donde tenés una nominalidad que no sabes qué es. Entonces vos fijás un precio de un alquiler hoy. Primero te tienes que poner de acuerdo con el que te alquila, porque el que te alquila tiene que poder pagarlo. Pero vos le decís, bueno, entonces indexemos, porque digo, si no sé cuál va a ser la dinámica de precios, indexemos. Pero ¿cómo indexamos si los contratos son 3 años con 2 indexaciones en el medio? Entonces te cortan los contratos, digo, tenés un problema ahí. Otro sector, digo, si querés digamos, que debería ser muy dinámico, si la pandemia termina, digamos, suponiendo que aparece la vacuna o que la inmunidad aparece, debería ser el turismo. De nuevo, digo, la salida de LATAM, hay que ver qué pasa con las aerolíneas de bajo costo, o sea, el tema de la conectividad, la verdad que hay que ver qué es lo que queda en términos de conectividad después de la pandemia. Otro sector era el de telecomunicaciones. En telecomunicaciones, si querés, había grandes y había empresas más pequeñas haciendo inversiones y no pocas. Bueno, te pusieron una incertidumbre sobre la dinámica de los precios. Sabés que no es para siempre, pero digo, la tenés. Si querés, energía. En energía, digo, necesitas sí o sí que haya inversiones en Vaca Muerta. Eso moviliza un montón de pymes alrededor de Vaca Muerta. Bueno, el plan gas está frenado. Vaca Muerta no está hundiendo capital, te va a faltar gas el año que viene, o sea, distribuidoras eléctricas de gas, digo, le pisaste las tarifas, podemos seguir, o sea, digo, tenés
si querés, una dinámica donde mi sensación es que hoy por hoy las empresas están haciendo caja, o sea, hoy por hoy, más que un problema de demanda, lo que hay es un problema de oferta, o sea, tenés capacidad ociosa para abastecer la oferta, en muchos casos abastecer la oferta requiere dólares, dólares no te sobran, de nuevo digo, a este tipo de cambio la economía debería crecer. Ahora, el problema es que este tipo de cambio no es un tipo de cambio de largo plazo, o a lo mejor sí es de largo plazo, pero con una nominalidad de las variables que te resulte casi imposible fijar contratos. El agro debería ser, la soja vale 3.80. Digo, maíz, en trigo, digamos, ahí tenés rentabilidad. Ahora, la rentabilidad la tenés en pesos. Digo, entonces, a un sojero lo obligan a vender la exportación a 56 mangos, digamos, cuando el dólar, con todo, con liquidación, es 150. Entonces, digo, tenés distorsiones macro que tienen impactos micro que a mi juicio te pueden dilatar cualquier proceso de recuperación. También es cierto que va a haber muchos jugadores que salgan del mercado y entonces, digo, si bien el mercado va a ser más chiquito, bueno, va a haber empresas con mayor posición dominante, y que va a ver, digamos, qué es lo que pasa con la Secretaría de Comercio. Probablemente las pymes estén menos alcanzadas por la Secretaría de Comercio. Tenés cambios en los hábitos de consumo. O sea, la verdad que es una macroeconomía particularmente dinámica. O sea, hay que adaptarse, digamos, a los nuevos, ¿no? Digamos, a la nueva economía global, porque hay cambios globales, y a la economía propia. Y ahí, de nuevo, la política, por un lado, tiene que estabilizar la macro, pero por el otro lado, lo que no podés perder es el tren de hacia dónde va el mundo. Y te pongo un solo ejemplo más, digo, el mes pasado iba por la autopista 25 de mayo y veo que están poniendo estaciones de peajes automáticas. Entonces no va a haber más personas vendiendo. Esa tecnología estaba en Argentina en Argentina, en el mundo hace 20 años. Hace 20 años que no hay gente vendiendo tickets en los peajes. Teníamos alguna restricción sindical, ¿no? Pero tenemos restricciones sindicales en todos lados. Lo que digo es que si vos no encontrás algún mecanismo de ordenamiento, porque no, yo no soy necia y entiendo que la política no puede, digamos, destruir empleo de la noche a la mañana, digo, porque políticamente es el eyectado del gobierno. Pero pensar que vos podés traer sectores que digamos, bien por detrás de la frontera tecnológica global durante 20 años, la verdad es que digo, no, o sea, digo, que paguemos productos tecnológicos mucho más caros, que en mitad de la pandemia, si estás pensando en comprarte una computadora, digamos, los costos de comprar una computadora local sean el doble que lo que te cuesta afuera. Digo, la verdad es que hay falta de adaptación a la nueva realidad, digamos. Hay una puja distributiva creciente en Argentina, donde la puja distributiva con el salario coyunturalmente está contenida, pero con algunas alarmas. O sea, tuviste la alarma, si querés, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Con la policía. Sí, está claro. Estamos llegando ya al final, y llegando al final, momento de ponernos visionarios. ¿Te animás a tirar algunos números de proyección? La verdad que es muy difícil poner números en este contexto. Yo había armado 3 escenarios para el año que viene. La verdad es que yo había armado, este año la economía va a caer en la zona de 12%. O sea, el número ya está dado. O sea, tuviste un desplome hasta abril, tenés un rebote, ese rebote se te va a sostener. Probablemente el ruido te lo amortigua un poco, pero digo, la caída ya está dada y el nivel de actividad de diciembre va a ser más alto que el promedio. Con lo cual, el año que viene, si no abortás ese rebote con una disparada inflacionaria, la economía solamente por arrastre debería crecer entre 4 y 5%. Ahora, en términos inflacionarios, vos tenés una inflación acumulada hasta agosto del 20%. La dinámica en los últimos meses se te empieza a acelerar. En agosto la inflación fue 2,7, la del INDEC, pero con precios libres que van arriba del 4 y con precios dolarizados que van arriba del 10. En septiembre la dinámica es parecida a la de agosto, o sea, bien distinta a la de abril y mayo, donde daba 1,5. Tenés muchos precios controlados en la economía, o sea, hay un 60% de la canasta que tiene algún grado de control, o porque son tarifas, o porque son precios de la canasta básica, o porque son precios de sectores que todavía están cerrados. Pero digo, la inflación este año, a mi juicio, va a estar en la zona de 37, te diría,
dependiendo fundamentalmente de la dinámica cambiaria. O sea, hoy tenés un tipo de cambio que el Banco Central lo viene moviendo al 2,7% por mes, todas las medidas cambiarias que tomó lo hizo para seguir moviendo este ritmo. Ahora las medidas le salieron, digamos, mal, para decirlo de alguna forma. O sea, ¿no? Mataron una mosca con una bayoneta, ¿viste? Y te quedó el cráter. Entonces hay que ver, digamos, cómo el Banco Central y cómo el gobierno en general se reordena alrededor de esto. 2,7% por mes, un dólar de 82, 83 a fin de año. La presión está para que haya un salto cambiario en algún momento. O sea, eso está dado. El gobierno va a intentar evitarlo, pero digo, de nuevo, hay que ver cómo se da ese juego. Que el movimiento cambiario se dé en noviembre, en diciembre o en enero, la verdad es que es difícil de saber cuándo se te va a producir, pero digo, si la nominalidad, digamos, si el agujero fiscal es el que estás teniendo y tenés que financiarlo, en algún momento va a ser un escenario de inflación más alta. Nosotros habíamos armado 3 escenarios para el año que viene que tenían que ver fundamentalmente con el financiamiento del agujero fiscal, y eso tenía que ver con la tasa de interés de la deuda en dólares y fundamentalmente con la capacidad para financiar parte de la brecha de pesos con crédito local y para que el gobierno venda algunos dólares en el mercado. La verdad que el escenario estable era un escenario donde la tasa de dólares comprimía el 8%, era un escenario muy difícil, pero que parados a hoy con la tasa en 15 parece casi que ridículo. Entonces, por ahora lo tachamos, eventualmente si todo sale bien lo levantaremos, pero... Y después lo que armamos fueron 2 escenarios, uno con la inflación en la zona de 50, que eso tiene que ver con el agujero fiscal que estás diciendo, con algún financiamiento monetario de ese agujero fiscal y con una tasa de interés de dólares, de nuevo, más parecida al 10%. Con la tasa de estos niveles es difícil pensar que la inflación se mantenga en la zona de 50. Es probable que tengas una aceleración inflacionaria. ¿Cuánto se va a dar esa aceleración? Va a depender de cómo se ordene la política, de nuevo. Hoy, con esta cantidad de pesos que tenés en la economía, tu brecha cambiaria vale 150. Bueno, si vos vas a seguir inyectando pesos en la economía y la desmonetización se produce, el riesgo de fogonazo inflacionario y correrte un régimen de inflación más alta que la que tuviste en 2018 o 2019, aparece. ¿Hay margen para evitarlo? Sí. Yo por eso hasta ahora venía armando escenarios, digamos, uno más optimista, uno más pesimista. Originalmente los armaba con la capacidad de hacer el ajuste fiscal. Una vez que el gobierno dijo, no lo voy a hacer, bueno, traté de pensar cómo podés construirlos de nuevo. Margen hay. Ahora, hoy por hoy la política está jugando muy en contra, y la verdad es que lo que está jugando también muy en contra es que no haya oposición del otro lado. O sea, no tenés una oposición ordenada, o sea, es casi un vacío de poder lo que estás viendo. Y esa dinámica política... la verdad es que realmente te puede complejizar. O sea, para el gobierno sería mucho más fácil estabilizar, dado que el año que viene tenés elecciones. Ahora, el gobierno piensa que para ganar las elecciones tiene que expandir el corto plazo, y para expandir tiene solamente 2 herramientas que son las que usó siempre: expandir fiscalmente y expandir vía crédito. Y la verdad que en un contexto donde la gente quiere huir de pesos, ninguna de las 2 es viable. Y entonces, digamos, está generando un probable aborte del rebote. Si la inflación está en la zona de 70, la economía va a crecer menos que el arrastre, o sea, entre puntas va a volver a caer. Es difícil pensar un crecimiento tendencial con una dinámica de precios escalando ese nivel. Se agüe la fiesta, perdón. Bueno. Es un día complicado para ser optimista. Es un día complicado para ser optimista. Yo me esperaba sabía que no iba a ser optimista, pero siempre algún lugar, algún optimismo, vos siempre tenés por ahí metido. También es cierto que cuando suceden estas cosas en el cortísimo plazo, es difícil ponerse optimista, pero no hacía falta llegar hasta acá. No hacía falta llegar hasta acá. Pero lo optimista... Sí, llegamos. Lo optimista, insisto, es que desde el lado de los empresarios pymes, en algunos sectores de actividad, el desafío es lograr que la empresa sea rentable a pesar un poco del contexto. En algunos momentos gracias y en algunos momentos a pesar. La verdad que nada, como siempre, súper clara toda la explicación. Y ayudando un montón a que los empresarios puedan entender un poco mejor dónde estamos parados.
No sé si hay alguna pregunta ahí dando vuelta, y si no, ya vamos a ir cerrando, porque ya estamos más de una hora, y dicen que estos vivos tienen que ser como máximo una hora. Eso es lo que dicen, Marina. Vos viste cómo es. Incumpliste. Bueno, la cosa es impecable, impecable. Hablo mucho. Bueno, no, estuvo buenísimo, Bueno, muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias a todos que se conectaron. Adiós. Así que seguimos en contacto. Gracias. Chao, adiós. Chao, chao.